Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo Buenas están? tardes, profe. Buenas Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted qué tal? Bien, También profe. bien, gracias. ¿Llueve por su casa o solo por la mía? Dios mío. Todavía no, profe. Todavía no. Bueno, pues acá ya empezó a lloviznar, pero bueno. Ok. 18 participantes. Vamos a esperar a ver si entra alguien más. Veinte, 21. Ok. Bueno, pues la vez pasada nos quedamos casi por terminar una presentación, si mal no recuerdo. Sí, profe, la de estabilidad, creo. Así es. Así es. Pues yo creo que la acabamos de ver, si están de acuerdo, porque vamos a ver una más y con eso cerraríamos ya lo de dispersión de contaminantes. Le subí unos apuntes, no sé si ya los revisaron. ¿Son los que subió desde la clase pasada, profe? Así es. Y ahorita Ok. les voy a subir la presentación que vamos a ver ahorita también. De hecho, vamos a empezar para terminar la que habíamos dejado pendiente. Si están de acuerdo. Déjenme ver dónde se quedó mi presentación. Aquí está. Creo que nos quedamos en esta, ¿no? Estábamos viendo la inversión térmica. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? La inestabilidad y la estabilidad, ¿no? Que al subir la presión se ajusta. Sí, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Atmósferas inestables. Y aquí nos quedamos en este, ¿no? Ya para ver el resumen. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, la estabilidad térmica del aire no saturado, es decir, seco, en este caso. La estabilidad estática positiva es cuando el gradiente, ¿sí?, es menor al gradiente adiabático seco. Y la estabilidad estática negativa cumple con las mismas condiciones, ¿sí? También cuando es en inversión. Ahora, la inestabilidad, cuando hay mezcla convectiva, el gradiente real es mayor que el gradiente adiabático seco. ¿Cómo se ve esto? Pues cuando hay la estabilidad neutra es cuando tienen el mismo valor. Este ya es el resumen como tal. Y el gradiente adiabático del aire saturado, dice aquí pues que una vez que se alcanza la saturación, se libera en el seno del paquete del aire el calor latente para el cambio de estado y a partir de ese momento la disminución de la temperatura con la altura
se hace menor. Pero se tiene que calcular entonces los calores latentes y ya requiere un poquito más de cálculos. El gradiente adiabático seco del aire, ¿sí?, es la tasa de disminución de la temperatura con altitud para un paquete de aire saturado en condiciones adiabáticas, y ese sí se va a definir como, ya lo habíamos visto, que es el diferencial de la temperatura con respecto a la altura para aire saturado. Y los valores típicos, ¿sí?, si vimos que para el seco era de 10 Kelvin por kilómetro, un valor típico para los valores de adiabático saturado son aproximadamente de 4 Kelvin por kilómetro para proximidades del suelo, y para condiciones más elevadas ya para la troposfera media sería como de 6 a 7 Kelvin. Ahí sí aumenta un poquito más la temperatura. Los procesos de saturación adiabática y pseudoadiabáticos, ¿sí? Tenemos el aire húmedo, ¿sí?, en que se lleva a cabo un proceso adiabático, y ese nos lleva a una condensación. Y de aquí partimos ya con lo que es el aire saturado, ¿sí? Todos los productos de condensación permanecen en el paquete de aire, es decir, todavía no existe la precipitación. Entonces, hay un proceso adiabático saturado. De ese aire saturado, los productos de condensación, todo o parte, abandonan el paquete de aire. Si eso ocurre, entonces tendríamos un proceso pseudoadiabático. Cuando hay salida de abandono de productos condensados, ¿sí?, entonces es pseudoadiabático. Y cuando no, estamos hablando de un proceso adiabático saturado. Y hasta aquí, nada más nos faltaban estas 3 tablitas. Viene la bibliografía y la documentación. Esta me parece que ya se la subí. Ya la tienen. Y ahorita vamos a ver esta otra, para que ya quede todo más claro. Yo creo que con esta ya nos quitamos de dudas y demás. ¿Sale? Entonces, los modelos para poder representar la concentración y la dispersión de contaminantes en la atmósfera, pues vamos a ver los tipos principales de modelos: estabilidad y turbulencia atmosférica, para darle una revisada a lo que hemos visto hasta ahorita. Los modelos de celda fija estacionaria, eso venía en los apuntes que les di, pero vamos a revisarlos un poquito más a detalle ahorita. Modelos de dispersión, lo que es el modelo gaussiano, y modelos de celda múltiple. Eso nomás los vamos a ver de pasadita, ¿sí? Entonces, los tipos principales de los modelos de concentración, pues justamente son protocolos matemáticos, como bien dice aquí, que proporcionan un estimado justamente de las concentraciones de los contaminantes. La vez pasada ya habíamos visto que tenían errores de más o menos 50%, es decir, son bastante altos los porcientos de desviación. Y estos modelos nos dan el estimado de la concentración de los contaminantes en función de una serie de parámetros, tanto meteorológicos, como químicos, como topográficos, y de cantidad y velocidad de emisiones. Todas esas variables tienen que ver con la dispersión y con el cálculo de la concentración de estos contaminantes en la atmósfera. Los parámetros de entrada para estimar esto son la cantidad de contaminantes emitidos por unidad de tiempo, posición y la altura de la emisión, ¿sí? La velocidad y dirección de los vientos dominantes, estabilidad atmosférica, altura de mezclado. Además, que también tiene que ver el comportamiento químico del contaminante, si es susceptible de reacción o no. Y también hay que estudiar desde el punto de vista su tiempo de vida media. Eso nos va a ayudar mucho para modelar la cinética si es que hay descomposición. Los tipos principales para estos modelos, como ya les había comentado, pues es el modelo de celda fija, ¿sí?, que son para vertidos homogéneos. El modelo gaussiano, ¿sí?, de dispersión, esto es para vertidos puntuales, ¿sí? Aquí hay un vertido homogéneo en toda el área de la celdita, que es la que se está estudiando, y mientras que el modelo gaussiano nos da los vertidos puntuales, es decir, a partir de chimeneas. Y modelos combinados. Ya cuando combinamos ambos modelos, podemos obtener celdas múltiples, etc. Ahora, el confinamiento de contaminantes por inversión térmica, que es lo que estuvimos revisando la vez anterior, es que justamente dice aquí que existe
¿sí? Una zona de inversión que equivale a la existencia de una barrera así física como tal que impide la dispersión de los contaminantes por encima de una determinada altura, ¿sí? Mientras haya inversión, esta barrera constituye la altura de mezclado efectiva en cada periodo del día. Es decir, conforme avance el día, ahorita vamos a revisar que van cambiando las condiciones del gradiente adiabático real. En este caso tenemos aquí una barrera, una zona de inversión, donde hay aire caliente y por debajo hay aire frío. Como este aire frío topa con este aire caliente, regresa a su posición. ¿Por qué? Porque el aire frío tiene una mayor densidad y no le permite pasar de este punto. Es decir, aquí hay una inversión por arriba. La estabilidad de turbulencia atmosférica, ¿sí? Ya estuvimos revisando esto, que son los gradientes de temperatura, y el esquema más simple para retomar lo que estuvimos viendo, ¿sí? Nos dice que el aire caliente pues, justamente es menos denso y tiende a descender. Y que un ascenso de aire caliente produce una expansión del gas, porque la presión disminuye con la altura. Entonces la diferencial de la presión no va a ser otra cosa más que la componente, que sería menos la densidad por la gravedad, por el cambio de altura. Y la expansión del gas se hace a costa de su energía interna, es decir, sufre una expansión adiabática y se enfría. Entonces esa entalpía perdida no es otra cosa más que NCP de T, que ese es el calor específico molar a presión constante. Por lo tanto, el gradiente adiabático, como ya revisamos la vez anterior, nada más lo único que estamos ahorita metiendo ya de entropía, dice aquí que el ascenso de una masa de aire seco, en ausencia de transferencia de calor con el aire circundante, sufre una expansión adiabática que no intercambia el calor con el medio, y la entropía permanece cero. Entonces, la entalpía sí va a ser T por delta S más V de P, y como no hay un cambio de entropía, pues esto es cero y nada más nos queda como V de P. Y la diferencial de la presión la conocemos, por lo tanto el gradiente de temperatura adiabático del aire seco nos va a quedar como el cambio de la temperatura con respecto a la altura, y es igual a la gravedad por M, que es la masa molecular promedio del aire, con respecto al CP, ¿sí? Dice aquí, ejercicio, comprobar que el gradiente adiabático del aire es unos 10 grados por kilómetro, ya lo hicimos eso, ¿no? Entonces, la estabilidad atmosférica, retomando las últimas que acabamos de ver, dice que es la existencia o no de corrientes verticales, ¿sí? Hay ascenso o no de aire. Cuando no hay, estamos hablando de una atmósfera estable, y cuando la hay, estamos hablando de una atmósfera inestable. Entonces, se deduce de la comparación entre el gradiente adiabático, que no es otra cosa más que la variación de la temperatura de una masa ascendente de aire, y el gradiente real de temperatura, que justamente es el aire circundante que acompaña esa burbuja de aire que estamos considerando como nuestro sistema. Entonces, para atmósferas estables, el aire ascendente está a menos temperatura que el circundante y por lo tanto vuelve a bajar, ¿sí? Aquí tenemos que es la adiabática y esta es la real. Por lo tanto, vemos que a determinada altura, esta temperatura es menor que la del circundante y por lo tanto tenderá a las fuerzas recuperadoras a bajar ese paquete de aire. Mientras que en atmósferas inestables, aquí tenemos el adiabático, y aquí tenemos el real, y como vemos el adiabático tiene una mayor temperatura que el real, por lo tanto esos paquetes de masa tendrán una menor temperatura y ascenderán. Y tendremos una atmósfera inestable, que es lo que buscamos para la dispersión de contaminantes. En este ya les estoy poniendo ya todo, y este son el Pasquill de Gifford, como les había comentado, que nos ayuda justamente a ver con respecto a la altura y a la temperatura, cómo se comportan esos gradientes adiabáticos, donde el D es justamente el punto de inflexión donde vamos a calificar en inestables y estables, ¿sí? Entonces hay una inversión máxima, aquí es una máxima estabilidad, aquí hay una isoterma, donde es igual exactamente la temperatura del gradiente adiabático con el real, ¿sí? Por esta parte están las estabilidades y todas estas ya son inestabilidades. Entonces, un punto importante son las inversiones térmicas, y dice que representan justamente la situación de máxima estabilidad en la que el gradiente real de la temperatura es positivo. La temperatura aumenta con la altura, cosa que no debería de ser, pero bueno.
Entonces, este es el adiabático y este es el real. Y como vemos, el real tiene una temperatura mucho mayor que el adiabático. Y por lo tanto, jamás podrá superar esta barrera un paquete de aire que intente ascender. Estará muchísimo más frío. Profe, Sí. Dígame. no sé si eso solamente soy yo, pero se escucha muy cortado. A ver, mire, voy a silenciar a todos y prende su micrófono otra vez, por favor. Ahora sí, ya callé a todos. ¿Me escucha usted ahí? Sí, pero muy cortado, o sea, se corta mucho. ¿Se corta mucho? ¿No se escucha bien? Sí, profe, de repente se corta. Sí, se le corta demasiado. A ver, así como me escucho. ¿Se escucha mejor o peor? Así se escucha un poquito mejor. Ah, perfecto. Entonces lo dejamos así. ¿Qué les parece? Y sí, por favor, Sí, interrúmpame. Si profe. no se escucha bien o cualquier cosa, interrúmpame, por favor. ¿Sale? Y sé que están por ahí porque, pues de repente me quedo así como que hablando solo. Sí, profe. Ya está. Listo. Déjenme ver a qué hora son para aprovechar esta pausa. Digo, pues de una vez, antes de que se haga más tarde. Paso lista rápidamente entonces, por favor, si están de acuerdo. Alcocer Galloso, Guadalupe. Presente. Gracias. A Rita Chávez, Luis Fabián. Ese que es del chat. Sale. Ok, ya está. Gracias. Barrón Sánchez, Carol Georgina. Presente. Gracias. Conde Vélez, Yuglana. Presente. Gracias. Del Valle, Alquícira, Mariana. Tuvo problemas para conectarse, profe. Bueno, está bien, gracias. Espinosa Pérez, Armando. Presente. Gracias. Estrada Aviña, Lucía Itzel. Presente. Gracias. García Estrada Sinoé. Presente. Gracias. Garrido García Samara. Presente. Gracias. Gaspar Abreu Luis Román. González Saavedra José Eduardo. Presente. Ok, ya le había puesto falta. Está bien. Ya le corregí, gracias. Grijalva Torres Vianey. Hernández Camargo. Presente. Gracias. Hernández González, Karen Cintia. Presente. Gracias. Hernández Lugo, Kevin Ulises. Presente. Gracias. Landaverde Ramos, José Yael. Presente. Gracias. Landeta Lubiano, Liliana Alejandra. Presente, profe. Gracias. López Alvarado, Karime. Presente. Gracias. López Alvarado, Naomi. Presente. Gracias. López Ávila, Andrés Eliud. Martínez Juárez, Javier Alberto. Presente. Gracias. Martínez Mendoza, Rebeca. Presente. Gracias. Maya Bravo, Alexia Kaori. Presente. Gracias. Muñiz Jiménez, Beatriz Monserrat. Presente. Gracias. Pichardo Santillana, Darín Casaraí. Presente. Gracias. Rendón Bernabé, Alma Gabriela. Sánchez Pliego, Carla Jimena. Presente. Gracias. Sosa Velázquez, José Rodrigo. Presente. Gracias. Sotelo García, Carla Jennifer. Presente, profe. Gracias. Soto Cortés, Denia María. Presente. Gracias. Y Zapata Díaz, Josvik. Listo, ya está. Muchas gracias.
continuamos entonces. Entonces estábamos viendo que los tipos de inversión térmica que puede haber pueden ser de 4 tipos principales. Uno es la inversión por irradiación, que es que durante la noche el aire cercano al suelo es más frío. Y es por eso que los paquetes son más fríos y arriba se aumenta la temperatura. Otro es que la inversión de subsidencia se llama. Eso quiere decir que son zonas de altas presiones y hay descensos de aire con dispersión lateral en la parte central de los anticiclones. Eso así como que nos dicen, ¿y esto qué demonios es, no? Bueno, más o menos para que se den una idea, un ciclón es un sistema de baja presión, donde si se dan cuenta, ¿sí?, hay elevación de corrientes, es decir, hay un ascenso de corrientes, mientras que los anticiclones son zonas de baja presión, donde la corriente es descendente. Esto favorece a la inversión térmica. ¿Sí? Hay inversión marina, que es cuando llega a la costa aire frío en contacto con el agua. Y también existe la inversión topográfica, que el aire frío rellena los valles. Nosotros aquí en la ciudad... Sí, dígame. Profe, Sí, dígame. ay, perdone. ¿Cómo? ¿Me puede repetir lo del anticiclón, por favor? Ah, ya. Sí, mire, la inversión de subsidencia se llama, ¿sí? Son zonas de altas presiones. Cuando hay estas zonas de altas presiones, hay un descenso de aire con dispersión lateral en la parte central, es decir, se forman los remolinos, ¿sí me entiende? Básicamente es lo que conocemos así como que cuando hay ciclones, las corrientes son ascendentes, ¿sí? Tienen esta forma las corrientes y el aire hace este movimiento. Y esto es un sistema de baja presión, cuando existe un sistema de baja presión. Cuando existen sistemas de alta presión, ¿sí?, se forman lo que son los anticiclones o subsidencias se llaman también, donde hay un descenso de masas de aire, ¿sí?, con dispersión lateral en la parte central de los anticiclones. Esto favorece las inversiones térmicas, es decir, el aire caliente se localiza por encima y el aire frío por la parte de abajo. ¿Sí? Porque sí se ve medio anormal, ¿no? Que el aire caliente esté arriba y abajo esté... Muchas gracias, profesor. Al contrario, gracias a usted. Entonces, la evolución del gradiente de temperaturas a lo largo del día, porque no es estático esto, es dinámico. Tenemos una altura máxima de mezclado, ¿sí?, que puede llegar hasta los 1000 metros en invierno o hasta los 2000 metros en verano. Todo depende de la temperatura ambiente. Esto es la altura sobre el suelo, ¿sí? Y aquí existe un límite de estabilidad. Por la noche, la inversión térmica, que se refiere a una atmósfera estable y sin mezclado. No hay radiación solar para estar calentando la parte baja, es decir, de la Tierra, y los paquetes de aire se enfrían, y es por eso que se ve el gradiente en este sentido, ¿sí? Hay un límite de estabilidad y posteriormente de aquí para acá aumenta la temperatura con respecto a la altura. Aquí aumenta la temperatura y aquí disminuye la temperatura. ¿Sí se ve? Aquí está el punto donde se lleva a cabo una inversión térmica. Esto es por la noche. Por las mañanas se disuelve la inversión desde las capas más bajas, es decir, comienza a normalizarse y a tomar su curva normal, que sería la de que sería el gradiente adiabático. Y por la tarde, ¿sí?, la atmósfera es inestable. Se sobrecalientan las capas bajas y entonces sí tenemos ascensos de columnas de aire caliente y existe un mezclado completo del aire hasta cierta altura, que es la altura máxima de mezclado. Este sí ya es un perfil adiabático regular, donde ya no existe la inversión térmica. Este es el comportamiento del gradiente de temperatura a lo largo de un día, normalmente. O sea, obviamente puede haber muchísimas variaciones, pero ese sería el que nos ilustra más o menos cómo se comportan los gradientes adiabáticos. Existe un efecto que se llama efecto de fumigación, ¿sí? Y lo que ocurre es que al disolverse la inversión de temperatura a lo largo del día, se va formando este tipo de procesos con las emisiones contaminantes, donde no se lleva a cabo la dispersión a las alturas, sino que hace este efecto de fumigación. ¿Qué es lo que ocurre? El calentamiento solar del suelo
causa justamente la dispersión, ¿sí?, de la inversión. Este es el perfil a las 6 de la mañana, ¿sí? Tenemos este comportamiento de la diabática. A las 7 de la mañana ya tiene este comportamiento. A las 8 de la mañana ya tenemos este. Y a las 9 de la mañana sí ya tenemos un perfil adiabático más regular. Ahora vamos a empezar con lo que son los modelos para el cálculo de las concentraciones. El modelo de celda fija estacionaria se utiliza justamente para obtener estimaciones de las concentraciones, tomando en cuenta emisiones difusas diseminadas a lo largo de toda una superficie de un área, ¿sí?, como es el caso de una ciudad. Este será el punto de altura máxima de mezclado, ¿sí?, el que vamos a considerar como el techo de nuestro sistema, y vamos a ocurrir con las fronteras, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado que hay una entrada de aire, ya sea contaminado o limpio, ¿sí?, son corrientes de aire, de viento, y esto le vamos a llamar concentración de fondo del contaminante, y le vamos a denominar como B, ¿sí? Esta será la dirección del viento dominante. Mientras que tenemos también dentro de nuestro sistema que existe una concentración de contaminantes en el aire urbano, lo vamos a llamar C, esto es lo que nos interesa calcular a nosotros. Y además tenemos una emisión difusa, tenemos aquí nuestras emisiones difusas, y también tenemos una salida. Tomando en consideración que esta sería una ciudad, lo que nos interesa es calcular la concentración, ¿sí?, o la emisión en C. Para los fundamentos básicos para este tipo de sistema dice que todos los modelos de concentración están basados justamente en balances de materia en el interior de un determinado volumen de aire. Es decir, nosotros definimos las fronteras de nuestro sistema que nosotros nos interesa estudiar, ¿sí? Y lo que vamos a llevar a cabo es un balance de materia, tan simple y tan sencillo. Tenemos entrada, y dentro de nuestro proceso vamos a tener creación o destrucción y una salida, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad de la acumulación, como ya la conocemos, no va a ser otra cosa más que la velocidad de entrada menos la velocidad de la salida, más la velocidad cuando se crea, menos la velocidad de lo que se destruye, ¿sí? Y justamente nuestra velocidad de acumulación va a ser una variación, es una derivada de concentración de contaminante con respecto al tiempo, ¿sí? Si lo queremos ver así, porque así tiene que ser. Entonces, tomando en consideración que tenemos nuestra ciudad, vamos a considerar una celda, ¿sí?, de longitud L, de profundidad W y de altura de mezclado H, ¿sí? Tenemos una concentración de fondo que está entrando junto con la velocidad del viento dominante. El viento, la velocidad del viento la vamos a definir como U. La concentración de fondo, es decir, la que ya viene en el aire que está ingresando a nuestro sistema de control, la vamos a definir como B minúscula. Y nuestra concentración dentro de, que vamos a considerar homogénea, la vamos a llamar C, ¿sí? Entonces, tenemos además lo que está abonando esta concentración C, que es la emisión difusa de contaminantes dentro de mi sistema de control. Entonces, las hipótesis esenciales de este modelo de celda fija, ¿sí?, dice, la ciudad es un rectángulo con dimensiones W por L, con uno de sus lados paralelo a la dirección del viento. Normalmente es L. Y se refiere a las dimensiones de la ciudad en la dirección del viento. L va a ser las dimensiones de nuestro sistema de estudio en la dirección del viento. Dice que las turbulencias atmosféricas producen justamente el mezclado completo y total de todos los contaminantes hasta la altura de mezclado H. Esta es nuestra altura de mezclado H y no hay mezclado por encima de esa altura. El resultado es que justamente se puede asumir que existe una concentración homogénea C dentro de nuestra celda y que es igual en todo nuestro volumen de aire sobre la ciudad. Esta componente C la vamos a definir como la concentración de contaminantes o la emisión, y va a estar abonada por toda la emisión distribuida a lo largo de la ciudad y la contaminación de fondo que está entrando en nuestro sistema. Seguimos con las hipótesis y dice, el viento sopla en la dirección X
con una velocidad U, y esta velocidad es constante e independiente del tiempo, lugar o elevación por encima del suelo. La concentración de contaminantes que entra en la ciudad, cuando X es igual a 0, desde el exterior con el viento es constante e igual a B, ¿sí? Esa sería la concentración de fondo. El índice de emisiones de contaminantes por unidad de área va a ser Q, ¿sí? Y por ejemplo, pues lo podemos definir como gramos por segundo por metro cuadrado, o podría ser microgramos o miligramos, de acuerdo a lo que se esté tratando de modelar, ¿sí? Y este índice es constante y no varía con el viento. Lo vamos a considerar este Q como constante, ¿sale? Entonces, ningún contaminante entra o sale por los lados perpendiculares a la dirección del viento, ni por el lado superior, es decir, queda completamente sellado y lo estamos viendo como si fuese un túnel. Entonces, tomando en consideración nuestra celda fija, nuestro índice de emisiones, que es Q, este que se está emitiendo aquí, no va a ser otra cosa que la masa total por unidad de tiempo, ¿sí? Pueden ser gramos por segundo, y va a ser igual a la masa por unidad de tiempo y unidad de superficie, que lo estamos definiendo aquí, por el área específica que estamos definiendo, ¿sí? Así es como vamos a poder calcular el Q mayúsculo. Ahora, suponemos que se ha alcanzado el equilibrio estacionario, es decir, la concentración no varía con respecto al tiempo, y suponemos que el contaminante es estable, que ni se crea, ni se destruye, ni mucho menos, ¿no? Y la única fuente son las emisiones. Ahora, considerando, ¿sí?, nuestra velocidad de acumulación que habíamos definido anteriormente, si no hay una velocidad de acumulación, que ya definimos que no hay acumulación, ¿sí?, y que la velocidad de salida no es otra cosa más que la cantidad que entra es igual a la cantidad que sale. De acuerdo a esto, porque no hay creación ni no hay destrucción. Entonces tenemos un sistema que lo que entra es igual a lo que sale y se conserva. Tomando en consideración esto, ¿sí?, el balance de materia se reduce a la velocidad del aire por la concentración del contaminante, por la concentración de fondo, por W por H, ¿sí? Me voy a regresar a la celda anterior. Este es W, este es H, y este es el área transversal, por lo que va a estar ingresando nuestra U con una concentración de fondo B, ¿sí? Y esta es nuestra área que estamos considerando para hacer nuestro balance de masa. Esta es la entrada, porque dice aquí que la cantidad de entrada es igual a la cantidad de salida. Este primer término se refiere justamente a la parte de entrada, pero aparte tenemos una generación, ¿sí? Entra y lo que se está emitiendo dentro de la ciudad. Lo que se está produciendo dentro de la ciudad no es otra cosa más que la concentración de contaminantes que se está emitiendo por el área que estamos considerando, es decir, W por L, ¿sí? Lo que se está emitiendo aquí, Q por W por L es igual a Q, que es lo que estábamos definiendo. Menos lo que está saliendo. Ahora sí, esto es la entrada, pues esto es lo que sale. Y lo que sale no va a ser otra cosa más que la velocidad del viento por C, que es la concentración que tenemos allá adentro, por el área transversal de lo que está saliendo. Es decir, lo que está abandonando aquí es U por C, ¿sí?, por el área transversal de nuestro sistema, que no es otra cosa más que W por H. Y aquí tenemos ya nuestro balance, y esto pues obviamente tiene que ser igual a 0. Simplificando toda esta expresión, porque lo que nos interesa es conocer nuestra concentración, ¿sí? Despejando de aquí la concentración, nos queda la ecuación de que la concentración es igual a B, que es la concentración de fondo, más Q, que es la emisión dentro de nuestro sistema, por la longitud de nuestro sistema, con respecto a la velocidad por la altura. Y dice aquí, importante, y si es importante, la concentración es tanto más alta, cuanto más larga sea la ciudad, es decir, es directamente proporcional a la longitud de la ciudad,
si están de acuerdo, en la dirección del viento. Y además, esta es independiente de la anchura. O sea, lo ancho no me interesa. Lo que me interesa es el largo que tenga mi ciudad, porque este es el que va a arrastrar toda la contaminación y es inversamente proporcional a la velocidad del viento, ¿sí? A una menor velocidad, ¿sí?, la concentración es máxima. A una mayor velocidad, la concentración es mínima, lo cual es completamente coherente y real. Entonces, muchas veces tenemos cambios en las condiciones de nuestro sistema, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es tomar un promedio sobre diversas condiciones meteorológicas, es decir, cambian los vientos reinantes, cambia la emisión de contaminación. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para poder encontrar nosotros nuestra concentración promedio de contaminantes en nuestro sistema de interés, lo que vamos a hacer es aplicar una suma, ¿sí?, para todas las condiciones meteorológicas que hayan cambiado, de la concentración por la frecuencia en la que se produce ese cambio, ¿sí? Y con esto podríamos conocer ya el promedio de nuestra concentración. Otras mejoras importantes, dice aquí que hay inclusión de procesos químicos y fotoquímicos que transforman, destruyen o crean los contaminantes, además de que hay consideración de situaciones no estacionarias, es decir, evoluciones temporales de la concentración de contaminantes. Ahora, cuando los contaminantes no son estables y se destruyen con una velocidad KD, KD no es otra cosa más que una constante cinética de velocidad, ¿sí? Entonces, nuestro balance va a quedar de la siguiente manera. Tenemos el término que entra, más lo que se emite, menos lo que sale, pero ahora sí ya tenemos el término de destrucción o de generación, ¿sí? Si lo tenemos como de destrucción, pues le tenemos que poner menos, ¿sí? ¿Y por qué menos? Pues porque justamente se está consumiendo ese contaminante y para regularlo a cero. Si se está generando, tendría que ir aquí un más, ¿no? ¿Y cómo vamos a calcular esto? Bueno, pues que es la constante cinética, que es la KD, por la concentración, por el área transversal, ¿sí? Y por la longitud, que va a ser todo esto, es un volumen, ¿sí? Porque se está generando en todo mi sistema. Por lo tanto, a ver, déjenme ver si no me brinqué una. No. Por lo tanto, de aquí, despejando la concentración, ¿sí? Ya sabíamos que la concentración la calculábamos como B más QL sobre U por H. Si aquí despejamos nuestra concentración, ¿sí?, vemos que todo este término permanece igual, que es este. Lo único que nos hace falta es insertar esto. Y lo único que cambia es C0, ¿sí?, que es igual a la concentración. Profe, Sí, perdón que lo interrumpa. Ya va a acabar, ¿a qué hora nos conectamos? sí, cierto, tienes tú toda la razón. Nos falta un minuto. Nos conectamos a las 7, porfa. Sí, gracias. ¿Sale? Ahorita nos vemos entonces. Gracias. Gracias, prof. Ahorita nos vemos.